manera gráfica, ¿no? Yo podría decir, este es el tamaño de lo que nosotros hemos llamado ventas netas. Y estas ventas netas nos han permitido cubrir todo lo que son nuestros costos de ventas. Luego, me ha permitido cubrir todo lo que son los gastos generales, por decirles algo. Esta partecita han simbolizado los costos financieros. Y esta otra partecita ha permitido cubrir el impuesto a las utilidades. Y esta otra última franja nos ha quedado como utilidad neta de gestión. Entonces, acá de manera visual, ustedes pueden darse cuenta que la mayor parte de su plata, la mayor parte de sus recursos que son generados a través de sus ventas, se han destinado a cubrir los gastos de ventas, los costos de ventas. Entonces, una buena cantidad de su plata se ha ido a cubrir sus costos de ventas. Entonces, luego, el segundo componente más fuerte que nos permite cubrir nuestras ventas son el tema de los gastos generales, ¿no? Entonces, de manera visual, ustedes pueden observar cómo se está distribuyendo sus ventas netas entre sus distintas cuentas. Y si quieren, ya pueden poner también en términos de pesos, por decirte, si son 1,000 pesos las ventas netas, aquí ponen costo de ventas se ha ido 400, a gastos generales se ha ido 300, pueden colocar así, en términos monetarios. O si quieren, también lo que pueden hacer es, si no quieren trabajar en términos monetarios, como ya tienen los porcentajes del análisis de estructura, ustedes pueden decir el 100% de nuestras ventas, aquí se ha ido el 40% a cubrir costos de ventas, un 30% gastos generales, un 10% costos financieros y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esta manera lo que están haciendo es reforzar el tamaño de las áreas que ustedes hayan utilizado, colocando algunas cifras que sean muy fáciles de entender, muy fáciles de asociar. Eso es lo importante. En esta metodología de masas financieras, lo importante es que por los ojos entren lo que ustedes pretenden explicar. Eso es lo básico. Entonces, acá yo no les puedo decir, esta es la gráfica de esta manera, está libre a la imaginación de cada uno, a la habilidad que tenga cada uno para poder explicar lo que es un determinado estado financiero. Todo depende cómo lo quieren hacer. La idea es que esta metodología se basa básicamente en gráficos, se basa básicamente desde el punto de vista de la observación, uno pueda entender fácilmente lo que está pretendiendo explicarse. ¿Okay? En eso consiste lo que son todos estos aspectos relacionados a las masas financieras. Requiere mucha imaginación por un lado, pero por el otro tiene muchas ventajas el poder aplicar esta forma de explicar estados financieros, porque permite, como les digo, de una manera muy pedagógica, explicar cosas que pueden ser mucho más pesadas. Tratando de decirle, en caja y bancos tengo 3 millones, en cuentas por cobrar tengo 7 millones. Es muy cansador, a veces no se entiende. Entonces, si ustedes acuden a este tipo de gráficas, son muy ejecutivas, muy concretas, ¿no? Pero obviamente requieren
de mucha habilidad para poderlas realizar. Esta es otra forma, por ejemplo, que estamos explicando de lo que es un balance, ¿no? Aquí estamos explicando que, por ejemplo, el conjunto de los activos corrientes está compuesto por esta área que corresponde a la liquidez que tiene la tesorería, esta área de color rojo que estoy ayudando, y el resto está compuesta por el resto de las cuentas del activo de corto plazo, las facturas por cobrar, los inventarios, los referidos, etc. Acá nos está diciendo que en los activos no corrientes hay una buena proporción de activos fijos, pero también tenemos otro tanto de activos no corrientes, como pueden ser los intangibles, ¿no? Al otro lado, estamos dividiendo los pasivos, donde podemos observar que, por ejemplo, las deudas de corto plazo son más grandes que las deudas de largo plazo. Lo estamos viendo solamente por la gráfica. Y por el otro lado, estamos observando que el patrimonio, que son los recursos propios, son mucho más chicos que el total de las deudas. Y esto que dice CTN es el capital neto de trabajo o capital de trabajo neto, que ahorita lo vamos a ver. No viene a ser otra cosa que la resta entre todos los activos de corto plazo menos los pasivos de largo plazo, perdón, todos los activos de corto plazo menos las deudas de corto plazo. Repito, activos corrientes menos pasivos corrientes. Entonces, si ustedes hacen la resta de toda esta área menos toda esta otra área, les va a dar este pedacito. Entonces, lo que estamos haciendo es la holgura que tenemos de activos de corto plazo para cubrir deudas de corto plazo también, ¿no? Entonces, todo lo estamos haciendo de manera visual, de manera gráfica, repito. Esta es una buena forma, por ejemplo, de explicar un balance en sus distintas agrupaciones o rubros con cuales habíamos conversado, con subtotales y totales para poder explicar cómo está compuesto un determinado balance. Ok. Avancemos. Si alguien tiene una pregunta, me lo dice, de lo contrario voy a seguir avanzando. Este tema de la estructura ya lo hemos visto. Lo que hemos hecho es sacar porcentajes respecto al rubro, después al subgrupo, a un subtotal y después a un total general, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Luego también hemos visto todo lo que es el análisis horizontal, el análisis dinámico o comparativo, donde antes hemos hecho primero actualizar a un determinado año base, expresar y después ver las tendencias en términos absolutos y en términos relativos. Eso también ya lo hemos visto. Lo que les decía, no es suficiente simplemente ver números en un análisis o en un diagnóstico financiero, se requiere ver otros temas de aspectos cualitativos que nos van a explicar el comportamiento que haya tenido una determinada cuenta a lo largo del tiempo. O sea, no es suficiente solamente ver el número, sino también preguntar dentro de la empresa por qué se ha subido el saldo de una cuenta o por qué ha bajado, etc. Eso nos va a explicar muchas cosas. Y afuera también, ¿no? Porque podemos observar que, digamos, que en un año se cayeron las ventas, pero las ventas han caído no por una ineficiencia de la empresa, sino que sucede es que ese año hemos tenido 2 meses de bloqueo, donde la gente no pudo comprarnos, etcétera, etcétera. Y esos son temas, solamente lo vamos a averiguar habiendo conocido el contexto interno, habiendo preguntado qué ha pasado en ese año en la economía boliviana, en el país, en el departamento, para que afecte las ventas o no. Antes de decir,
simplemente por el número, ver, no, la empresa ha tenido una caída en sus ventas porque sí. Eso no es válido, eso no es suficiente en un diagnóstico. Uno tiene que explicar el por qué ha caído o por qué se han incrementado, debido a qué ha sucedido ese año de diferente para que suba o baje. Ese es el verdadero diagnóstico. Ese es el verdadero financiero que no solamente se remite, repito una vez más, a ver solo el número. Tiene que saber qué está sucediendo en su contexto de la empresa y en el contexto interno de la empresa, qué cosas han sucedido, qué factores han incidido para que suba o baje una determinada cuenta. Ahora pues, nos vamos a abordar, a meter en todo lo que son indicadores financieros, que es otra de las técnicas muy frecuentemente utilizadas, muy sencillas de poder aplicar. Estos índices lo que hace es complementar los análisis que se han hecho tanto verticales como horizontales y por lo tanto permite generar mayor información a otro nivel, ¿no? Hay distintas maneras de generar grupos de indicadores. Hay indicadores, tantos indicadores como autores hay. Por lo tanto, producto de la revisión que he hecho de distintas formas de presentar los indicadores, ahora vamos a ver, les voy a proponer una manera de agrupar a los mismos. Hay un tema bien importante en el tema de la construcción de los indicadores. Si bien son sencillos de ser construidos, porque no es otra cosa que hacer un cociente, es decir, expresar en forma algebraica dos números, uno que esté en el numerador y otro que esté en el denominador, y pare de contar. Así de sencillitos son. Pero el problema es de que, así como son fáciles de ser construidos, también son fáciles de ser manipulados. O sea, podemos aumentar algunas cuentas o disminuir algunas cuentas para sacar un número que yo quiero que figure, ¿no? Entonces, eso es manipular cuentas, manipular saldos. Entonces, vámonos a ver el tema exclusivamente de los ratios y decíamos, los ratios o los indicadores no son otra cosa que sacar una división entre dos números. Las ventajas, como decíamos hace un instante, son fáciles de poder calcular. Su interpretación también es fácil de hacerlo. Normalmente se interpreta al tanto por uno o al tanto por ciento. Y la construcción del propio indicador puede ser por parte de ustedes. O sea, uno puede inventarse los indicadores. Claro, hay ciertos indicadores financieros que son frecuentemente utilizados por todos, son bien conocidos, etc. Pero también pueden generar adicionalmente a esos ustedes sus propios indicadores. El tema es de que el indicador que ustedes vayan a crear diga algo importante, nos permita inferir algún tema, nos abra los ojos respecto a algo en la empresa, ¿no? No es crear por crear, sino tiene que generar un valor agregado en el análisis, en la reflexión que vaya a hacer. Y la desventaja es lo que habíamos dicho, ¿no? En la medida que ustedes metan basura como información, basura también les va a sacar el indicador, así de sencillo. Por ello es que hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza indicadores para que estos sean construidos de una forma general. Y si están creando su propio indicador, ustedes tienen que explicar cuáles son las variables que están utilizando para considerar ese indicador. Y en materia de indicador, ustedes han debido escuchar en la carrera, hay indicadores que se aplican a la producción, indicadores que se aplican a la eficiencia, indicadores de eficacia, indicadores de impacto, indicadores de resultado, indicadores de proceso. Por doquier se manejan indicadores. O sea, hay mucha forma de utilizar los indicadores.
Y por supuesto también cuando estamos hablando de benchmarking, por ejemplo, de compararnos con otras empresas o las mejores empresas, también usamos indicadores, ¿no? Pero en ese caso, cuando ustedes estén abriendo a comparar la empresa con otras empresas a través de indicadores, lo que tienen que tener mucho cuidado es cerciorarse que los indicadores estén construidos sobre la misma base de variables. ¿Qué implica? ¿Qué significa esto? Que ustedes, puede ser que su indicador lo hayan calculado considerando en el numerador, por decirles algo, en el numerador hemos colocado activos disponibles más activos exigibles. Y la otra empresa en su indicador habían colocado activos disponibles más activos exigibles y le había aumentado también los activos realizables. Entonces, cuando ustedes estén comparando, tienen que comparar papas con papas, no pueden comparar papas con tomates. Tienen que ser indicadores que han sido construidos con la misma lógica, con las mismas variables. Los saldos, los números de cada cuenta serán distintos, pero la lógica con la que se ha construido debe ser igual. De lo contrario, esa comparación no tiene sentido, no es válida, ¿no? Y lo propio, esta recomendación se hace al interior de la empresa. Si ustedes van a empezarse a comparar con indicadores financieros de hace 3 años, de hace 5 años, de cómo era la empresa, tienen que estar elaborados los indicadores bajo los mismos criterios. Porque no puede ser que hace 5 años habían construido el indicador de una manera, con otras cuentas, y ahora están calculando el mismo indicador, pero de otra forma, con otras cuentas. Entonces no son comparables, ¿no? Entonces, esto es básico, este es un tema que parece obvio explicarlo, obvio recomendarlo, pero normalmente a veces se encuentran errores muy frecuentes en las empresas de estar comparando cosas que no se pueden comparar porque están construidos de distinta manera. Se me antojó hacerles la siguiente agrupación de indicadores. Vamos a ver un grupo de indicadores que nos midan la liquidez y solvencia. Luego vamos a ver otro grupo de indicadores que nos van a medir las distintas actividades que tenemos en la empresa. Indicadores de rentabilidad será un tercer grupo. Los indicadores de endeudamiento será el cuarto grupo. Y finalmente los indicadores de mercado, sobre todo para poder determinar los dividendos por acción o cuánto cuesta una determinada acción en libros para poder comparar con los precios de mercado. Perdón. Entonces, estos van a ser una agrupación que suelo utilizar, pero que en otros textos puede haber 3 grupos nada más, o 2 grupos, etcétera, o puede haber 5 grupos. Pero a mí, producto de la aplicación de indicadores, estos me han parecido los más relevantes, ¿no? Estos de actividad, por ejemplo, nos habla mucho de temas de gestión, porque nos están midiendo el grado de gestión que tenemos en el manejo de inventarios, en la administración que tenemos en nuestras cuentas por cobrar, la gestión que tenemos en nuestras cuentas por pagar, etc. Entonces, uno a uno es lo que vamos a ir explicando a continuación. Bueno, cada 15 minutos vamos a hacer entrar, porque si no me dedico a aceptar, aceptar, aceptar y nunca terminan de llegar. Vemos el primer grupo, los indicadores de liquidez y solvencia. Hace rato les había hablado del capital neto de trabajo, ¿no ven? El capital neto de trabajo está expresado con esta ecuación. El capital neto de trabajo es la resta entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Este tema ya lo hemos visto cuando preparábamos nuestras hojitas de trabajo para calcular la hoja de 7 columnas, ¿se acuerdan? Cuando decíamos capital de trabajo, aumentos y disminuciones.
Y cuando hacíamos el total de movimientos del activo corriente menos el total de movimientos de pasivo corriente, es decir, todos los aumentos menos todas las disminuciones, es lo que estamos trabajando en este capital neto de trabajo. Y hacíamos ejercicios de reflexión diciendo qué pasa cuando el capital neto de trabajo aumenta, cuando el capital neto de trabajo disminuye, y decíamos cuando sube el activo corriente o cuando baja el pasivo corriente, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, todo este capital neto de trabajo ya es conocido por nosotros. Veamos el primer indicador. El primer indicador se llama el índice de capital de trabajo o liquidez corriente. Entonces, se llama índice de capital de trabajo porque ustedes pueden ver que en su construcción utilizamos los dos grupos de cuentas que tenemos en el corto plazo, el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, este índice también suele ser llamado índice de liquidez corriente o el índice de liquidez de primer grado. A este indicador no me van a multiplicar por 100%. Significa que este indicador debe estar expresado al tanto por 1. Este indicador está expresado al tanto por 1. Y lo que nos está midiendo es lo siguiente. Nos está midiendo la capacidad que tiene una empresa de cubrir sus deudas de corto plazo con sus activos de corto plazo. Lo repito una vez más. Nos está diciendo en qué medida una empresa, con todos sus activos de corto plazo que tiene, es capaz de cubrir todas las deudas que tiene de corto plazo. Es usual de que este resultado debe salir mayor a 0. No lo ponemos mejor, le pondremos mayor a 1. Pues este resultado es usual que deba salir mayor a 1. Entonces, si sale mayor a 1, ¿qué significa? Que el pedazo de activo corriente es más grande que el pedazo de pasivo corriente. ¿Y por qué tiene que salir mayor a 1? Porque también puede salir menor a 1, puede salir 0.90, 0.80, el número que ustedes quieran, puede salir. Pero el problema es que si una empresa saca un valor menor a 1, significa que todo lo platita, todos los activos que los puede convertir en plata en el corto plazo, no le va a alcanzar para cubrir sus deudas que van a vencer en el año. Por eso es importante que sea siempre mayor a 1. Porque si tenemos 0.90, por decirles el resultado, significa que el activo corriente es más chico que el pasivo corriente. Entonces, si todos mis deudores, todos mis acreedores me piden que les pague en un plazo menor a un igual a un año, no me va a alcanzar toda la plata que tengo en caja y bancos, no me va a alcanzar todo lo que podría cobrar en facturas por cobrar a clientes, no me va a alcanzar todo el inventario que podría vender, no me alcanza. Entonces, por eso es importante que siempre salga mayor a 1. Ahora, hay muchos autores que suelen trabajar y sacar valores óptimos del indicador. Entonces, es muy usual, no se extrañen que en muchos textos este indicador sea igual, como valor óptimo, sea igual a 2. Es decir, que ustedes tengan 2 pesos de activos corrientes para cubrir un peso de pasivo corriente. Entonces, con 2, muchos autores dicen, es el número óptimo. Y si tenemos menos de 2, significaría que estamos con problemas de liquidez. Y si tenemos un resultado mayor al 2, implicaría que tenemos exceso de liquidez, ¿no? Ustedes ya saben que los dos extremos son malos.
No tener plata es un pecado, pero tener demasiada plata también es otro pecado, porque la plata no debe estar, el dinero por sí mismo. Este dinero debe estar trabajando permanentemente, debe estar produciendo de manera permanente. Y entonces, el fin no es tener tremendos saldos de cuentas en caja y bancos, sino el fin es que tengamos la cantidad suficiente de plata para cubrir nuestras necesidades de liquidez y el resto de nuestra plata esté trabajando, ¿no? Esa es la lógica. Entonces, para este indicador, repito, hay muchos autores que hablan que el indicador debería estar dando como resultado un valor cercano a 2. A mí no me gusta mucho casarme con un valor. ¿Por qué? Porque me resulta mucho más real, mucho más apropiado el trabajar con indicadores en función, sacar indicadores óptimos o valores de los indicadores óptimos en función a sectores de la economía. Se me hace que es mucho más práctico, es mucho más real. Porque si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, la banca, ¿cómo serán sus activos corrientes de un banco? Pues tiene que tener un elevado nivel de liquidez y solvencia, ¿no? Porque todos los días hay clientes que están sacando su plata y otros que están metiendo su plata, y por lo tanto hay mucha rotación. Entonces ese tipo de actividad debe tener un elevado nivel de liquidez. Pero si ustedes se ponen a pensar en otro tipo de actividades, asuman una empresa donde tiene la mayor parte de su inversión de largo plazo, porque son las características, por ejemplo, de una empresa textilera, su gran masa de activos está en el largo plazo, por las maquinarias, los edificios, los galpones, que todo eso lo tiene. Entonces, por el tipo de actividad que tienen, estas actividades no necesitan tanta liquidez como necesita un banco. Entonces, tratar de meter en una sola bolsa a joyería, supermercados, bancos, etcétera, es un poco atrevido y decir que todos deberíamos tener como indicador corriente o liquidez corriente 2. Por eso es que a mí se me antoja mucho más práctico poder establecer indicadores óptimos o valores óptimos por sectores. Entonces habrán sectores donde tendrán un mayor nivel de liquidez corriente y otros sectores que tendrán menor nivel de liquidez. Pero bueno, lo importante es que sepamos cómo construir el indicador. Eso es lo que interesa. Sigamos. Vamos a tener ahora el segundo nivel de liquidez corriente. Este segundo nivel de liquidez corriente es lo que vulgarmente se lo conoce con el nombre de la prueba ácida. ¿Y por qué nace este indicador? Porque resulta que en el anterior, cuando hemos dicho vamos a medir la liquidez usando la sumatoria de cuentas que tenemos en el activo corriente, aquí estamos metiendo en esta bolsa, por ejemplo, el tema de los inventarios. Entonces, muchos críticos al indicador dicen, pues, lo que pasa es que en tu inventario puedes tener un montón de cosas que no sirven. Si bien contablemente, si bien en libros contables tiene su valor, el dato que tú quieres venderlos no lo vas a poder hacer o van a darte menos de lo que tú tienes registrado en el valor contable porque ya está obsoleto, porque está viejo, porque está deteriorado, etc. Entonces, nos estás distorsionando en cuanto a tu grado de liquidez porque estás metiendo inventarios donde tienes varias cosas que a veces no tienen valor alguno. Por ese hecho, entonces, dicen, entonces vamos a generar otro indicador de liquidez donde le vamos a quitar los inventarios. Entonces, a todo el activo corriente le quitamos los inventarios y le volvemos a dividir entre el pasivo corriente. Este segundo indicador de liquidez tampoco se multiplica por 100%. Su interpretación sigue siendo al tanto por 1. Pero al haberle quitado los inventarios, lo que estamos haciendo es ser más exigentes en relación a nuestros activos corrientes, a nuestros activos de corto plazo.
Entonces, para los que les gusta tener valores óptimos, dice que este indicador debería estar alrededor de 1, es decir, tener casi un peso de activo corriente quitando inventarios para cubrir un peso de deuda de corto plazo. Y si nuestro indicador es mayor a 1, estaríamos hablando de exceso de liquidez. Y si nuestro indicador es menor a 1, estaríamos hablando que tenemos problemas en el ámbito de la liquidez. Pero bueno, acá otra vez aparecen críticas y dice, sí, está bien, le hemos quitado inventarios, pero también estamos dejando otra cajita de Pandora en el activo corriente. ¿Cuál es? Tus cuentas por cobrar, tus facturas por cobrar. Y en realidad, la empresa casi nunca, dice, va a lograr cobrar todo lo que le debe. Siempre va a haber clientes que no te van a pagar o va a haber cuentas incobrables. Entonces, asumir de que todo lo que tenemos de cuentas por cobrar o facturas por cobrar se va a poder convertir en dinero es demasiado pretencioso. Así como estamos asumiendo y aceptando que no todo lo que tengo en el inventario voy a poder vender, no todo lo que tengo por cobrar voy a poder recaudar. En ese sentido, entonces se genera el tercer tipo de grado, el tercer grado de liquidez, que es el índice de liquidez y corriente, el alta liquidez. En este índice de alta liquidez, en el numerador solo entran las inversiones correspondientes a los activos disponibles. Repito una vez más, aquí arriba solamente entran activos disponibles. Y los activos disponibles, ¿por qué están compuestos? Están compuestos por caja y bancos, están compuestos por las inversiones temporales o temporarias. Entonces, todos los recursos que significan billetes y monedas, solamente eso constituirán lo que va en el numerador. Y abajo seguirá siendo el pasivo corriente, el total de las deudas de corto plazo. Entonces, como estamos reduciendo el numerador a los que les gusta establecer valores óptimos, dice que el resultado de este indicador debería estar alrededor del 0.5. Tener niveles por debajo de esto significaría problemas de liquidez y tener niveles por encima, excesos de liquidez, ¿no? Entonces, este es un indicador más exigente, es el que permite medir el grado de liquidez más exigente que pueda tener una empresa en relación a sus deudas de corto plazo. Por ende, entonces ya tenemos 3 niveles de liquidez. Uno que le hemos llamado la liquidez corriente, donde entran todos los activos corrientes. Un segundo nivel, donde quitamos la parte de inventarios. Y el tercer nivel, donde solamente nos quedamos con todas las cuentas que significan billetes y monedas, ¿no? Si alguien tiene una duda o pregunta, me lo dice. Si no, voy a seguir avanzando. Vamos ahora a un segundo grupo, que son el grupo de los índices de endeudamiento. El índice de endeudamiento total lo vamos a encontrar dividiendo el total del pasivo entre el total del activo. Y a este indicador, si quieren, si desean, lo pueden multiplicar por 100%. No hay problema. Entonces, repito, lo que estamos haciendo es dividir el total del pasivo sobre el total del activo. ¿Y qué estamos sacando como resultado? Lo que nos está sacando como resultado es la proporción, es el porcentaje de activos totales de la inversión total que tiene acumulada una empresa que ha sido financiada con plata ajena.
Entonces, esto viene del balance general, ¿no ve? Y en el balance general lo que nosotros tenemos es nuestro balance y decimos el total del activo con qué ha sido financiado. Tenemos dos respuestas, con deudas y con plata propia, con recursos propios. Entonces, este indicador lo que está midiendo es este porcentaje. ¿Con qué porcentaje de deuda, con qué porcentaje de plata ajena hemos financiado nuestros activos totales? Por ello es que este porcentaje dice que no debería acercarse al 100%. Porque, ¿qué significa que sea igual al 100%? Significa que el pasivo es el mismo tamaño que el activo. En otras palabras, mi empresa la habría hecho sin plata propia, sin capital propio. O sea, si ustedes tienen un balance general así, donde el total del activo es igual al total del pasivo, en ese caso ustedes van a tener un índice de endeudamiento total igual al 100%. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el activo es igual al pasivo. O sea que no tenemos patrimonio neto, no tenemos capital. Bueno, en la transparencia dice que si este es el caso, estaríamos hablando de que la empresa tiene una quiebra porque toda la empresa está totalmente endeudada. Desde el punto de vista del riesgo, pero solamente desde el punto de vista teórico, esta situación es ideal. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que yo tengo una empresa sin haber aportado un solo peso. Todo la empresa la he hecho en base a deudas. Y por lo tanto, ¿quién asume el riesgo? No soy yo, lo asumen mis acreedores. Entonces, ese sería el extremo óptimo de tener una empresa donde nosotros no hemos invertido un solo peso. Claro, esa situación solamente es ideal, ¿no? Porque en la realidad nadie nos va a prestar plata sin antes pedirnos un balance general para ver en qué grado de endeudamiento tenemos. Eso es lógico. Cualquiera que quiera, a cualquiera donde vayamos a pedirle dinero, lo primero que nos va a decir, bueno, entonces, a ver, muéstrame tu activo, muéstrame tu balance, quiero saber si tienes deudas o no tienes deudas. Y si yo veo que ustedes tienen muchas deudas, es obvio que no les voy a prestar plata, ¿no? Entonces, tampoco son ingenuos las entidades, las instituciones, para seguir prestando plata a una empresa que está endeudada. Pero la empresa puede llegar a quebrar en la medida que no solamente se está prestando, sino que no está pagando. Es decir, por ejemplo, si ustedes no pagan sus aportes a la AFP, no es que la AFP les esté prestando su plata. Lo que pasa es que se está acumulando una deuda porque ustedes no cancelan sus obligaciones. Si ustedes no pagan impuestos nacionales, aparecerá un pasivo donde está acumulándose toda la deuda que ustedes tienen con el fisco. Entonces, en ese caso, no estamos hablando de que alguien nos está concediendo préstamos, sino que estamos hablando que la empresa, producto del no cumplimiento de sus obligaciones, está acumulando deudas. Y obviamente, si es el caso, esa empresa, obviamente, en la medida que va acumulando deudas, va a llegar un momento donde, aunque vendamos toda la empresa, todo lo que reunamos por concepto de plata no va a alcanzar para cubrir todas las deudas. En ese sentido, pues estamos hablando de que la empresa puede llegar a tener lo que llamamos la quiebra técnica. Digamos. Entonces, en pocas palabras, no se olviden, chicos, este indicador de endeudamiento total nos está diciendo en qué proporción
toda la inversión que ha acumulado una empresa ha sido financiada con recursos ajenos. Pero aprovechando que tenemos este indicador, lo podemos también descomponer en dos. Nosotros sabemos que tenemos deudas de corto plazo y sabemos que tenemos también deudas de largo plazo. Y que la suma de las dos nos va a dar el total de deudas que tenemos, el total del pasivo. Entonces, lo que acabamos de calcular es el total del pasivo, lo hemos dividido entre el total del activo. Y esto nos está diciendo en qué proporción nuestras inversiones han sido financiadas con recursos ajenos. Pero este indicador lo podemos desdoblar en dos y podemos sacar el total del pasivo corriente, dividirlo entre el total del activo, y por el otro lado puedo dividir el total del pasivo no corriente entre el total del activo. Entonces, este indicador que inicialmente hemos hablado, este me está dando idea del grado de endeudamiento total que tiene la empresa. Y cuando trabajo con este indicador desglosado, este me está dando el grado de endeudamiento que la empresa tiene a corto plazo. En cambio, este otro nos va a medir el grado de endeudamiento que tiene la empresa en el largo plazo. Y si yo sumo el grado de endeudamiento de corto plazo más el grado de endeudamiento de largo plazo, me va a dar el grado de endeudamiento total. ¿Ok? Entonces, este indicador que acabamos de ver, lo podemos descomponer en dos partes, porque habíamos explicado el grado de endeudamiento que la empresa tiene en forma general, pero puedo medir también el grado de endeudamiento que tiene la empresa en el corto plazo y el grado de endeudamiento que tiene en el largo plazo, donde obviamente la sumatoria del corto más el largo plazo me debe dar el endeudamiento total. Entonces, nada más esto es trabajar con pasivos agrupados en el corto y en el largo plazo para descomponer el indicador que acabamos de explicar. Ahora, el siguiente indicador es el índice de participación de los propietarios. ¿Cómo lo construimos? Dividiendo el total del patrimonio neto entre el total del activo. Entonces, si hace un instante estamos diciendo de que la empresa con un balance que pueda tener, si la empresa, su activo total está financiado por dos grupos de cuentas, donde uno es el pasivo y el otro grupo es el patrimonio neto, con el anterior indicador, cuando sacábamos el grado de endeudamiento, sacábamos un porcentaje, ¿no ve? Y este porcentaje, si por ejemplo me ha salido 70%, significa que del total de mi inversión, el 70% ha sido financiado con préstamos. Y entonces este otro pedazo, ¿cuánto va a ser? Lo que sale. El otro pedazo que falta es el 30%. Entonces, el indicador que estamos viendo en pantalla, que es el índice de participación de los propietarios, lo que está calculando es este 30%. Y la sumatoria
del anterior indicador de endeudamiento total más el índice de propietarios siempre debe dar 100%. Entonces, sea que conozcan el índice de participación de los propietarios o conozcan el índice de endeudamiento total, si conocen el uno, ya saben el otro. Así de sencillo. Si yo, por ejemplo, les digo que el índice de participación de los propietarios es 55%, por defecto, ustedes ya saben que el índice de endeudamiento total es el 45%. ¿No? Sin necesidad de conocer datos, ya ustedes, por defecto, si dice, si el uno es 55, el otro es 45. Si uno es 40, el otro es 60. Si uno es 30, el otro es 70. Si uno es 25, el otro es 75. Así de sencillo. Entonces, estos dos indicadores, el indicador de endeudamiento total y el índice de participación de los propietarios, se complementan porque ambos les va a dar el 100%. ¿Está claro? Bien. Vamos al siguiente indicador. Este otro ahora nos divide el total de las deudas entre el total de la plata propia. O sea, pasivo total entre patrimonio neto. Y este indicador lo que nos está haciendo es medir el grado de apalancamiento que tenemos en nuestra empresa. Nos está diciendo por cada peso que yo coloco en la empresa como dueño, ¿cuántos pesos me presto? O si quieren la interpretación al 100%, cada vez que la empresa coloca 100 pesos de capital o invierte 100 pesos en la propia empresa, ¿cuántos pesos consigue de terceros? Ese es el resultado que nos daría este indicador, ¿no? Si lo hacemos la interpretación al tanto por ciento, y si hago la interpretación al tanto por uno, significa que por cada peso que yo invierto, tantos pesos me presta. Esa es la interpretación al tanto por uno, en tanto la otra es al tanto por ciento. Si fuera el resultado igual a 1, como dice acá, o este resultado es 100%, ¿qué nos estaría diciendo? Que el total del activo, del pasivo, es igualito al total del patrimonio neto. Si es igual a 1, ¿no ve? Si nos da un número, si el resultado me da un número mayor a 1, significa que el numerador, lo que está aquí arriba, es más grande que lo que está aquí abajo. Implicaría que las deudas son mayores que el patrimonio. Y si me da menor a 1, es al revés. Significa que mi patrimonio es más grande que mi pasivo, ¿no ves? Entonces, este es un indicador muy interesante que obviamente desde el punto de vista, hay que verlo desde el punto de vista de la persona o de la entidad que está prestando plata y desde el punto de vista del empresario, del dueño de la empresa. Les explico por qué. Si yo soy dueño de la empresa, es obvio que voy a tratar de meter menos capital a la empresa y trabajar con más dinero ajeno, por lo que les he dicho del tema de riesgo de hace rato. Y no es porque no tenga plata. Yo puedo tener mucha plata, pero no toda mi plata va a estar invertida en una sola empresa. Es correr mucho riesgo. Lo que voy a hacer es tener una parte de mi plata, lo voy a meter a una empresa A, otra parte de mi plata le voy a meter a mi empresa B y otra parte de mi plata voy a meter a la empresa C. Entonces, cuando yo estoy metiendo todo mi dinero en distintas empresas, lo que estoy haciendo es diversificar mis riesgos. Estoy reduciendo mi riesgo porque estoy diversificando la inversión. ¿Y cómo reduzco el riesgo?
Es más difícil que las 3 empresas quiebren frente al otro escenario donde el 100% de mi plata la meta solo a mi empresa A. Entonces, en este escenario corro más riesgo. ¿Por qué? Porque si la empresa A quiebra, pierdo todo mi dinero. En cambio, en el otro extremo, tengo mi plata en 3 empresas. Entonces, es menos probable que las 3 quiebren. Por lo tanto, tengo menos riesgo. Por este motivo, cuando nosotros estamos hablando del índice de deuda patrimonio, es que yo voy a tratar de colocar una unidad monetaria en la empresa A y el resto del dinero voy a buscar prestarme, ¿no? Si puedo prestarme 3 pesos por cada peso que yo ponga, es ideal. O si me consigo que alguien me preste 5 pesos y yo coloco 1 peso, es mucho mejor, ¿no? Obviamente, ustedes me dirán, pero no, pues lo que pasa es que aquí si usted se presta, va a tener que pagar intereses y eso le va a bajar la utilidad. Puede ser. Pero si mi negocio es bueno, si lo administro bien, no importa que tenga que pagar intereses. Del mismo cuero van a salir las correas. Eso significa que si la empresa es buena, si la empresa gana, va a poder cubrir sus costos financieros que se deriven de trabajar con deudas, no hay problema. Pero lo importante es de que yo estoy colocando poca plata frente a la cantidad de dinero que puedo conseguir de otras fuentes de financiamiento. Y eso me va a permitir entonces, con el resto de mi dinero, tener otras actividades, tener otras alternativas de inversión de las cuales también voy a ganar, ¿no? Pero obviamente este tema tiene sus límites porque cualquier banco no me va a querer otorgar créditos en la medida que yo vea o tenga menos compromiso, menos plata propia. Entonces, si por ejemplo una entidad financiera ve que en este momento yo invierto 100 pesos y me presto 400, la relación es 4-1. El banco me puede decir, bueno, si quieres que te preste plata, tú tienes que meter más dinero en tu propia empresa. Entonces te voy a exigir que por lo menos tengas 2 pesos por cada 4. Puede ser. Entonces ya con eso la entidad financiera lo que está haciendo es asegurarse de que no todo el peso del riesgo caiga sobre el banco, sino caiga también sobre los propios dueños. Entonces le estaría exigiendo un mayor compromiso, colocando más plata también el dueño en su propia empresa. Por eso que este indicador, la tendencia desde la perspectiva del acreedor será de que los pasivos se aproximen mucho a lo que son el patrimonio neto. Pero desde la perspectiva de la empresa, lo que va a pretender es que el pasivo sea mucho más alto que el patrimonio neto. En la medida que ustedes logren generar la mayor distancia como dueños, estarán mejor, en mejor posición, estarán apalancando más dinero. Y si ustedes son los que prestan dinero, entonces en la medida que se acerque más el pasivo al patrimonio neto, ustedes estarán más tranquilos porque estarían dividiendo el riesgo, si ustedes quieren, con los propios inversionistas, con los propios accionistas. Otro indicador que es muy interesante, que tiene que ver con lo que estamos hablando, es el llamado el indicador de financiamiento de los activos de largo plazo. Este se le llama el índice de financiamiento y lo que hacemos es dividir el total del patrimonio neto, es decir, dividimos los recursos propios entre el activo fijo que tenga la empresa. Este indicador puede ser medido a 3 niveles. Primero, entendamos lo que significa. El patrimonio neto
ya sabemos qué es la plata propia, los recursos propios que tiene una empresa, ¿no? Es lo que le pertenece a la empresa y a sus socios, a todos. Entonces, cuando estamos dividiendo los recursos propios que tiene la empresa frente al total de los activos fijos, no es al total del activo, son los activos fijos. ¿Y por qué agarramos los activos fijos? Porque con estos la empresa produce. Aquí están los terrenos, aquí están las computadoras, los vehículos, todo con lo que cada día la empresa trabaja y produce los bienes o servicios. Entonces, lo que pretende este indicador es responder si todos los activos con los cuales trabajamos cada día, ¿con qué plata los hemos comprado? ¿Con la plata propia o hemos tenido que prestar? Entonces, esa respuesta va a estar dada por el indicador como lo estamos calculando. Entonces, agarramos y decimos, ¿cuánta es la plata propia? Todo esto. Lo divido entre el total del activo. Si el resultado me da un valor mayor a 1, ¿qué significa? Que los recursos propios son más grandes que los activos fijos, ¿no ve? Por lo tanto, implicaría que todos los activos fijos han sido cubiertos, han sido financiados con recursos propios. ¿Y eso qué me implica? Me implica que yo puedo dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque mis activos con los que yo produzco no tendrían riesgo. No existe riesgo para que alguien me venga a confiscar, embargar o quitarme mis activos. ¿Por qué? Porque estos activos los he comprado con mi plata, con mis recursos propios. Entonces no están embargados, no están hipotecados, no están en calidad de garantía, nada de eso. Siempre y cuando el indicador salga mayor a 1. ¿Y por qué cuidamos el financiamiento de los activos fijos? Por el motivo que les estoy diciendo. Si ustedes se han comprado, por decirle, si ustedes se han comprado un auto, se han dedicado a ser taxistas, y el total de los recursos que ustedes tenían no ha alcanzado para comprar el taxi, significa que se han prestado. Y si se han prestado, algún banco les ha debido dar plata dando como garantía los papeles del taxi. Si ustedes no pagan, el banco les va a confiscar y les va a quitar su vehículo. Y si les quitan su vehículo, no van a poder generar ingresos. Entonces están entrando en riesgo. ¿Cuál sería la otra situación? De que el vehículo haya sido comprado al 100% con plata propia. Entonces nadie les va a quitar su vehículo. ¿Por qué? Porque ha sido financiado con recursos propios. Y por lo tanto ese vehículo tiene menos riesgo que el primer caso, frente al vehículo que ha sido financiado. Entonces por ahí va este indicador. Ahora, ¿qué pasa si el resultado no es mayor o igual a 1? Significa que han tenido que prestarse. Entonces, este mismo indicador se lo calcula de la siguiente manera. Agarramos el patrimonio neto y le sumamos el pasivo no corriente. Y lo vuelvo a dividir entre el activo fijo. Entonces, si el resultado es mayor a 1, significa que el activo fijo o el conjunto de activos fijos que tenemos han sido financiados con plata propia y con deuda de largo plazo. ¿Es una situación más riesgosa que la de aquí arriba? Sí, es una situación más riesgosa, pero puedo soportarlo. ¿Por qué? Porque estamos con una deuda de largo plazo. No la tengo que pagar en este año. Voy a tener varios años para pagarla. Entonces, si voy a entrar a un tema de riesgo, que sea el menor riesgo posible. Entonces, por ello me presto plata en el largo plazo. Entonces, es tolerable de que este índice de financiamiento sea
cubierto con plata propia y recursos ajenos de largo plazo para cubrir nuestro activo fijo. ¿Estamos en riesgo? Sí, estamos, pero es un riesgo relativamente controlado porque tengo tiempo, tengo bastante holgura en materia de tiempo para pagarlo. Lo peor es de que el indicador siga saliendo menor a 1. Si está saliendo menos a 1, significa que su plata propia, que sus recursos de préstamos de largo plazo no han alcanzado a cubrir todos los activos fijos. Y entonces, ¿qué han tenido que hacer? Lo que tuvieron que hacer es aumentar a todo lo que tenemos acá, al patrimonio neto. Al pasivo no corriente vamos a tener que aumentar el pasivo corriente. Entonces, implicará de que todos los activos con los cuales ustedes trabajan solo han sido posibles de ser adquiridos con plata propia, con deuda de largo plazo, pero también con deuda de corto plazo. Esta situación ya es por demás riesgosa para la empresa, porque estamos entrando a obligaciones que se van a vencer en este año, porque estamos metiendo al pasivo corriente, ¿no? Entonces, llegar a esta situación con este indicador hasta este tercer nivel ya es demasiado riesgo. Lo ideal es que nos quedemos con el primer nivel, que cubramos todos los activos fijos con el patrimonio. Y si no alcanza, los compremos máximo con deudas de largo plazo, pero no llegar al extremo de endeudarnos en el corto plazo para cubrir los activos fijos. Entonces, este es un interesante índice que nos están midiendo la forma en que hemos financiado los activos con los cuales trabajamos, con los cuales producimos cada día nuestros ingresos. Veamos este otro. Este es un indicador muy utilizado en la banca que nos permite medir la capacidad de devolución de préstamos que pueda tener una empresa. ¿Cómo está compuesto? Lo que hace en el numerador es sumar la utilidad neta de gestión que ha alcanzado una empresa y le añade a esa utilidad la depreciación anual. ¿Y por qué le añade? Porque la depreciación no se paga, no se presenta una salida de dinero. ¿Es un costo? Sí, lo es. Forma parte de la estructura de costos y gastos que incluyen en el estado de resultados, es evidente. Pero como no es una salida de dinero, entonces significa que esos recursos de la depreciación pueden ser utilizados conjuntamente con la utilidad para pagar préstamos. A eso se le añade la amortización de los activos o los recursos naturales. No es una amortización de capital, estamos hablando de la amortización de los bienes intangibles o también la explotación de los recursos naturales. En esos casos no hablamos de depreciación. Por ejemplo, el software, un paquete que ustedes hayan desarrollado, lo han activado, lo han colocado como activo no corriente y cada año se va desgastando, se va volviendo obsoleto, ¿no es cierto? De acuerdo a la vida útil. Entonces, ese software no se calcula la depreciación, sino se calcula la amortización. El concepto es muy similar, la lógica es muy similar, pero la connotación o la noción de la palabra correcta que técnicamente debe utilizar es amortización. Lo mismo hacemos de las previsiones por incobrables. Son estimaciones que la empresa hace
de la cartera que piensa que no va a cobrar, pero no significa que le está pagando a alguien. Está haciendo una estimación de una porción de sus facturas por cobrar que piensan que no va a poder recuperar y lo está llevando al gasto. Entonces, todos estos recursos, como ustedes pueden observar, son recursos que la empresa puede disponer desde el punto de vista monetario para cubrir sus préstamos que tenga. Entonces, lo que hace es dividir la sumatoria de todas estas cuentas, la suma todas estas cuentas y lo divide entre el total de las deudas que tiene con las entidades financieras. Y lo que le va a dar como resultado es cuánto es su capacidad o con cuánto puede llegar a cubrir toda la deuda que tiene. Es decir, cuánto tiempo, en cuántos años podría pagar todas las deudas que tiene. En la medida que el número de arriba sea mayor que el número de abajo, nos va a dar como resultado, si por ejemplo arriba yo tengo, por decirles algo, 1000 y abajo tengo 100 de deudas con el banco. Pesos con pesos se me va, 0 con 0 me va y 100 dividido entre 10 me va a dar a 10. ¿Qué significa? Que yo puedo cubrir 10 veces más las deudas que yo tengo en este momento con el banco. O sea, yo tengo que pagar una capacidad para pagar 10 veces más de las deudas que tengo con el banco. Si, por ejemplo, yo tuviera deudas con el banco por 400 pesos y ahora hacemos la misma división. Entonces, en ese caso, tendríamos 100 dividido entre los 40, eliminando los ceros correspondientes, me estaría dando como resultado 2.5 veces. Implica que yo tengo una capacidad para devolver préstamos igual a 2 veces y media del grado de deuda que yo tengo a la fecha. O sea, yo puedo prestarme 2 veces y media más veces que lo que tengo en este momento. ¿Qué pasaría si mi grado, si en este caso tuviéramos al revés? Aquí tengo 1000 pesos y aquí tengo 4000 pesos de deuda. Entonces, si ustedes dividen 1 dividido entre 4, significa que en este momento yo tengo capacidad para devolver la cuarta parte de la deuda que tengo suscrita con bancos. O sea, puedo pagar solamente el 25% de la deuda que tengo en el banco por año, ¿no ve? Porque este es cada año. La utilidad neta de cada año, la depreciación anual de cada año, la amortización de cada año. Entonces, lo que me está diciendo es que yo puedo cubrir apenas la cuarta parte de mi deuda en este año. ¿Cuántos años necesitaría para llegar a cubrir toda la deuda que tengo? Necesito 4 años en total. Porque cada año cubro apenas el 25%. Entonces, para pagar toda la deuda que yo tengo que una capacidad para juntar recursos para los próximos años y recién poder cubrir la deuda. En este caso, yo no tengo capacidad de endeudamiento, porque mis deudas rebasan a mi capacidad que yo tengo de generación de recursos por año. Entonces, los próximos 4 años, prácticamente todo mi dinero está enfocado, está comprometido a cancelar la deuda que tengo vigente. Entonces, un banco cuando se fija esto, lo que les va a decir, no, no te puedo prestar más. ¿Por qué? Porque todo lo que tú generas por recursos no te alcanzan para pagar las deudas que tienes.
y los próximos 4 años estás totalmente endeudado. Entonces lo que te podría hacer es un préstamo y yo te puedo dar 4 años de gracia. O sea, te espero para tu capital, para que me pagues capital durante 4 años y recién a partir del 5.º año me puedas cancelar capital, ¿no? Entonces, como ustedes ya pueden advertir, este es un interesante indicador, sobre todo para medir la capacidad de generación de recursos que tiene una empresa cuando uno está gestionando recursos de préstamo adicionales. ¿Ok? Bueno, acá lo dejaremos, chicos. Ya habríamos visto 2 grupos de indicadores, los indicadores eh, de liquidez y los de endeudamiento. La próxima clase entramos con los de rentabilidad. Terminamos de ver todos los indicadores y después, en base al ejercicio Excel que les he dado, el archivo que compartí con su compañera, vamos a empezar a sacar los indicadores de esos grupos de cuentas, de esos balances, de esos estados de resultados que tenemos. Vamos a ir calculando los indicadores, aplicando cada una de estas fórmulas que estamos viendo. Nos vemos, chicos, el día miércoles. Nos vemos, Está bien, listo, hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego, chicos. Rick.